Amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poder saludarlos desde muy temprano. Gracias por permitirnos acompañarle en donde quiera que usted esté sintonizando a lo largo y ancho del territorio nacional, su canal 33 y por supuesto la entrevista Perspectivas. Es para mí un gusto poder darles la más cordial de las bienvenidas. Hoy vamos a hablar de temas económicos y es que recientemente FUSADES presentó el informe de coyuntura económica correspondiente al tercer trimestre de este año 2013. Y hoy voy a conversar con los responsables de esta investigación. Hay varios aspectos que queremos abordar y conocer a profundidad sobre este informe que recientemente fue presentado. Y le presento con muchísimo gusto a mis invitados de esta mañana. Se encuentra conmigo Carolina Alas de Franco, ella es investigadora de FUSADES. Bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, para mí es el gusto, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Álvaro Trigueros, él es director de Asuntos Económicos de FUSADES y le damos también la más cordial de las bienvenidas. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Mucho gusto, buenos días Samuel y buenos días a todos los televidentes. Gracias. También estamos a la espera que se incorpore con nosotros Pedro Argumedo, también investigador de FUSADES, para conocer más a profundidad este informe que se daba a conocer hace un par de días. Hay puntos que se destacan de este informe, por ejemplo, que la economía nacional continúa en una etapa de lento crecimiento de acuerdo a los indicadores del tercer trimestre de este año 2013. Además, un crecimiento en el empleo, y también el tema de la posibilidad de caer en un riesgo de una crisis fiscal. De esos temas vamos a hablar esta mañana, amigos televidentes. Yo le invito a usted para que pueda acompañarnos también desde sus comentarios en la página en Facebook, Perspectivas 33, y también @Perspectivas 33 en Twitter. Comuníquese con nosotros y sea parte de esta entrevista. Bueno, en primer lugar me gustaría conocer... Durante el 2013 ya este sería el tercer informe porque se hace cada trimestre. Me gustaría conocer cuál es el comportamiento que ha tenido la economía nacional en términos generales. Sí, bueno, en términos generales nosotros recurrimos a las encuestas de dinámica empresarial que hace FUSADES y también a las encuestas de consumidores que FUSADES tiene 27 años de estar realizando los informes. Entonces, para nosotros el principal indicador, el termómetro que mide el comportamiento de la economía en general, es el índice de ventas. Y el índice de ventas en el tercer trimestre de este año es positivo, pero es ligeramente menor que el del segundo trimestre. Y recordemos que la primera mitad del año, ya con cifras oficiales, la economía creció a 1,5%. Y observamos entonces una pequeña disminución el tercer trimestre, más otros indicadores como por ejemplo la inflación al mes de octubre es de apenas 0,5% y esto ya lleva pues casi un año, lo que significa que existe poca demanda. También las remesas familiares hasta el mes de octubre, ya casi pues el año completo, han crecido a 1,3%. Las exportaciones en términos general, las totales, han crecido nada más 3,6%, lo cual es menos que el año pasado. Y las importaciones que reflejan pues la demanda, ¿verdad? El consumo, también un poco la inversión, etcétera, en total han crecido alrededor de 5,6%, que también es menos que el año pasado. Entonces, eso nos hace ver de que la economía se mantiene en un ciclo de bajo crecimiento. Ese es como el diagnóstico principal sobre la dinámica de la economía. ¿Y el ritmo de crecimiento que se ha mantenido en este último trimestre es normal a las acciones que se pudiesen estar tomando para buscar precisamente un crecimiento en la economía nacional? Bueno, yo diría que no es normal porque El Salvador ha tenido ciclos económicos de alto crecimiento
Por ejemplo, entre 1990 y 95 crecimos alrededor de 6 o 7%. Luego hubo una caída del crecimiento y vino un periodo entre 2003 y 2008, antes de que entrara la crisis, donde crecimos alrededor de 4%. Entonces lo que hay que tener claro es que la economía en el largo plazo, pues existen los ciclos económicos, y entonces hay momentos en que se hacen mejor las cosas y la economía crece más, y hay momentos en que crecemos muy poco, o en momentos en recesión donde la producción cae. Entonces ya El Salvador tiene un periodo bastante largo de bajo crecimiento, y ese es uno de los desafíos principales para el país, que tenemos que tomar acciones. O sea, no solo porque hay un ciclo de bajo crecimiento no debemos de dejar de intentar hacer cosas diferentes para que el país salga adelante. ¿Cuáles son los factores que estarían incidiendo para que tengamos los números en este tercer trimestre de año 2013 que nos presenta FUSADES? Bueno, como ya decíamos, nosotros tenemos una serie de encuestas que nos permite medir bastante bien cuál es la percepción de los empresarios y de los consumidores, y también tenemos otras variables que nosotros analizamos y nos pueden ayudar a comprender qué está detrás de este crecimiento. En primer lugar, hay algunos factores externos. Recuérdense de la crisis internacional del 2008-2009. Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, todavía su crecimiento, aunque está mejorando, pues todavía es bajo. Y vemos en el canal externo que las exportaciones, que han sido el motor que nos ha servido para jalar a la economía en años pasados, está creciendo, pero también poco. Y las remesas, que también nos afectan, vía el consumo, también han tenido una desaceleración importante. Entonces ahí ya tenemos dos factores, y luego cuando nosotros vemos y analizamos el clima de inversión, la mayoría de los empresarios lo perciben como negativo. Entonces cuando no hay un clima de inversión propicio para la inversión, se tienden a frenar algunos proyectos, y si no hay inversión, pues no hay crecimiento, no hay empleo. Y también pues no deja tampoco de afectar lo que tenemos en la situación de las finanzas públicas, que vemos un déficit que ha aumentado este año 40% y un endeudamiento que es cada vez mayor, y eso genera una incertidumbre que también frena la inversión. Entonces ahí tenemos diferentes razones por las cuales nosotros estamos creciendo esas tasas. A ver, detengámonos y tal vez podemos puntualizar en el tema de las exportaciones. ¿Cuál es la diferencia de los productos con los que compite nuestro país y que ha logrado el crecimiento hasta esta fecha, pero no a los niveles que se esperan? Y por otro lado, hay otros países que pudiesen estar exportando a mayores niveles a diferencia de nosotros. Sí, por ejemplo, aquí en la región centroamericana tenemos un caso que sobresale de los demás, que es Costa Rica, ¿verdad? Que ha tenido exportaciones con un gran dinamismo, y son exportaciones que se han orientado a servicios médicos, a exportaciones tecnológicas de alto valor, y mucho de lo que ha hecho ha sido a través de atracción de inversión extranjera. Entonces, uno de esos canales puede ser atraer esa inversión extranjera para poder lograr ese crecimiento rápido. Eso no quiere decir que no se va a apoyar a los que ya están exportando, porque también son una pieza muy importante de este canal de exportaciones. Y además, alrededor, acuérdense que cuando nosotros vendemos afuera, el país tiene que ser mucho más competitivo, porque estamos compitiendo con todo el mundo. Entonces eso implica medidas para desburocratizar, medidas para que haya una buena infraestructura, todo lo que sea un costo de energía que no sea demasiado alto comparado con nosotros, porque todo eso nos quita competitividad. Entonces tenemos que apoyar a ese sector, atraer inversión extranjera, y luego poner todas las piezas propicias para que haya ese clima de inversión que favorezca las exportaciones. Voy a aprovechar también para darle la bienvenida a Pedro Argumedo, también investigador de FUSADES, ya se encuentra con nosotros. Es un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Samuel, por la invitación.
Gracias. Y aprovecho también para consultarle. Los datos que ha presentado FUSADES en este tercer informe de coyuntura del año 2013 son parecidos o los números que se manejan reflejan situaciones similares en el primero, en el segundo y ahora en el tercer trimestre. ¿Se están haciendo los esfuerzos necesarios para que esta tendencia vaya cambiando por parte de las instituciones responsables? Sí, yo creo que la reflexión que usted hace es bien interesante en el sentido de que la economía ha mostrado un lento crecimiento en los últimos, años, ¿verdad? Y quizás esta reflexión es importante hacerla en el momento de esta reflexión democrática que estamos haciendo, que está por iniciar un nuevo periodo presidencial, ¿verdad? Y sobre esa base preguntarnos a cuánto debería crecer la economía, ¿verdad? Y cuánto es la necesidad que tiene la sociedad salvadoreña de una economía que satisfaga esas necesidades. Entonces, quizás para empezar, mencionar de que cada año se incorporan a la fuerza laboral, es decir, entran al mercado laboral alrededor de 50.000 salvadoreños, ¿verdad? Esa ha sido la media más o menos que ha sucedido. Entonces, cuando nosotros vemos la generación de empleo formal a partir del Seguro Social, vemos que históricamente el país ha generado en promedio 12.000 empleos, ¿verdad? Entonces, quedan alrededor de 48.000 trabajadores que entran al mercado laboral, que se va a la parte informal de la economía, o hacen trabajos que en realidad los ubican debajo de la línea de pobreza. Entonces eso nos da una dimensión de que nuestra economía debiera aspirar a que el empleo en el Seguro Social creciera a 50.000 trabajadores. Ahora, con una economía que crece abajo de 2%, eso no se logra y lo hemos visto en la última década que eso no logra satisfacer esas necesidades, y viene la inquietud de que debiéramos crecer alrededor de 5%, porque cuando crecimos alrededor de 5% a principios de los 90, sí logramos generar esa cantidad de empleos formales. Entonces, nuestra economía debería estar enfocada a crear esos 50.000 empleos, a crecer 5%, y cuando decimos crecer 5%, ¿qué le va a dar velocidad a la economía, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si es el consumo es solamente lo que internamente se consume, pero los que son los motores y jaladores de una economía son las exportaciones, ¿verdad? Porque consumen más afuera y eso permite jalar la economía, y muestras de eso es China, que ha crecido fuertemente a partir de convertirse en la fábrica mundial, o Costa Rica, más cercano, que exporta para poder crecer y generar empleos de mejor calidad. Entonces, ¿a cuánto deberían crecer las exportaciones? En promedio, las exportaciones de bienes y servicios debieran de crecer alrededor de un 10%. Un 10%, la economía podría demandar una cantidad de trabajadores que pueda sostener esa cantidad de exportaciones. Ahora, para poder exportar, lo que necesitamos son inversiones que creen fábricas, que creen infraestructura que la haga más fácil llevársela al resto del mundo, y para eso necesitamos una inversión que ande alrededor del 20% del PIB. Actualmente la inversión de El Salvador anda al 14%, y en esa dirección también tenemos otros indicadores que elabora el Banco Central, como es la inversión extranjera directa, que en realidad anda abajo de 200 millones, ¿verdad? Entonces es muy bajo. En Costa Rica, el primer semestre, la inversión extranjera directa anda alrededor de 1.400 millones, y eso nos hace ver la enorme brecha de oportunidad que tenemos como país para poder imprimir crecimiento de las exportaciones, mayor inversión y mayor empleo, que es la demanda que tiene la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Recientemente vimos los resultados de la PAES. En la PAES alrededor de 70.000 jóvenes son los que hacen la PAES, 20.000 se van a ir probablemente el próximo año a entrar a las universidades y a centros tecnológicos. La pregunta es que 50.000 van a ir a buscar empleo. Entonces la pregunta es para el siguiente año es ¿dónde van a estar esos 50.000 empleos con una economía que crece muy poco, ¿verdad? Bien, y son preguntas que vamos a tratar de contestar también a lo largo de esta entrevista. Amigos televidentes, antes permítanos un espacio para nuestros anunciantes. Regresamos y usted no deje de participar a través de las redes sociales. Volvemos.